Bienvenidos a esta segunda clase de este curso de evangelismo. En esta ocasión solamente voy a estar grabando la imagen, no voy a estar mostrando diapositivas, así que tienen que estar lo más atentos posible. Les recomiendo tomar apuntes y, bueno, de la forma que quieran, por supuesto, para poder sacar el mayor provecho a esto. Vamos a ver 4 artículos, de los cuales el primero se llama La evangelización, enseñando el Evangelio con el objetivo de persuadir. Por supuesto, no lo voy a leer, solamente vamos a presentar un breve resumen. Partiendo por el hecho de que la evangelización tiene que definirse bíblicamente y de una forma clara, para que sepamos que estamos también evangelizando de forma correcta. En la primera clase el objetivo era definir el evangelio. Ahora lo que tenemos que ver es definir la evangelización. Y la evangelización implica enseñar el evangelio que ya definimos con el objetivo de persuadir a otra persona que no cree en este evangelio, que está alejada de Dios y de todo lo que hemos definido como el evangelio, de una forma bíblica, independiente de la respuesta de la persona. Pero sí requiere a otra persona, requiere que yo le esté hablando a otra persona que no es creyente, que no es salva, que no tiene vida eterna, este evangelio, no sobre este evangelio, no, que yo le esté hablando el evangelio, le esté presentando el evangelio a esta persona. Si la persona no lo cree, o si lo cree, independiente de eso, yo estoy evangelizando cuando estoy haciendo eso con el objetivo de que ella crea, independiente del resultado, porque eso no lo defino yo. Entonces es fácil confundir lo que es la evangelización con cosas como la apologética, que es defender la fe. Defender la fe, la existencia de Dios, que es el bien y el mal, la palabra realmente, la Biblia realmente es la palabra de Dios. A eso se refiere. Ahora, podría ser una pre-evangelización. Cuando hablamos de apologética, esta defensa de la fe, yo la definiría mejor como una pre-evangelización. El hecho de que te pares frente a otra persona y empieces a discutir sobre la existencia de Dios o si Jesucristo realmente era quien dijo ser, no significa que estás evangelizando. Estás como preparando el camino para ahora presentar el evangelio de la forma más clara posible. Tampoco hay que confundir el evangelio con el buscar incansablemente, de una forma muy apasionada, la respuesta de la persona. Es decir, que levante su mano, que pase adelante, o que experimente algún don, no sé cómo hablar en lenguas, cosas así, para que tú tengas la confirmación de que realmente esa persona creyó. No hay que confundir eso. Una cosa es la respuesta de la persona, otra cosa es lo que tú estás haciendo al evangelizar. Porque muchas iglesias pasa que llaman evangelización a lo que no lo es, lo que puede llevar a prácticas que sacrifican los principios bíblicos y profundos de la evangelización por cosas superficiales y respuestas externas. De forma tal que podemos caer en diluir el evangelio. Tenemos este evangelio definido claramente, pero para hacerlo llegar a otras personas o para producir respuestas evidentes para los ojos del hombre, lo diluimos a fin de que la persona más fácilmente pueda decir que sí, presentando incluso quizás un evangelio diferente u ocultando algunas cosas que no debieran haber sido ocultadas. Y en esto juega también un papel sumamente importante lo que son las reuniones de la iglesia, que no tienen que ser entretenimiento, tienen que presentar la adoración, porque cuando evangelizamos estamos llamando a personas a que ahora sean adoradores de Dios. No solamente que no van a ir al infierno, sino que van a ir al cielo. Y si van a ir al cielo, va a ser para adorar al Señor. Entonces recuerda que Jesús llamaba a las personas no entreteniéndolas, sino que confrontándolas con su pecado, mostrándoles la verdad de Dios, la gracia de Dios, y las atraía, no las entretenía, las atraía a su persona. Nosotros cuando evangelizamos no tenemos que simplemente entretener a la persona, a veces es bueno llamar la atención, pero finalmente para atraerla, llevarla a Jesús.
Nadie puede evangelizar como Jesús, porque Jesús lo que hacía era decir, vengan a mí. Nosotros lo que hacemos cuando evangelizamos, todos los que no somos Jesús, el Cristo, evangelizamos diciendo, vayan a Él, vayan a Cristo. Entonces, por supuesto, hay tentaciones a tergiversar, a diluir, a ocultar cosas del Evangelio, pero lo que tenemos que hacer entonces es volver a los principios bíblicos del Evangelio, centrarse en eso. Entonces tenemos que aprender a enseñar el Evangelio con integridad, de una forma completa, de una forma bíblica y entendiendo también, tratando de ser lo más asertivo posible con la persona, poder llegar a la otra persona, manteniendo siempre el enfoque en persuadir a esa persona, llevarlo, convencerlo, entendiendo que yo no tengo el poder, solamente anunciarle lo que tiene que hacer. El camino es este, síguelo, pero no lo voy a obligar porque esa no es mi tarea. No puedo meter la mano en el corazón de la persona y transformarlo yo. No puedo sacarle el cerebro a una persona y manipularlo para que cambie su forma de pensar. No, lo que yo tengo que hacer es limitarme a que ese evangelio que he definido, ahora lo quiero enseñar con el propósito de que la persona tenga una respuesta. Con eso, con la intención, no solamente informándolo, sino que ahora buscando eso en la otra persona. Hasta acá el artículo 1. Bien, ahora seguimos con el segundo artículo de esta segunda clase, que se titula El problema de los programas evangelísticos. Presentando acá la evangelización como algo que se hace en comunidad, como algo que se hace en grupo. Ya está, no está solamente presentando la evangelización como eso que haces tú solo frente a otra persona en el contexto donde estás tú solo, tu trabajo, tu familia, tu vecindario, lo que sea. No está hablando acá de contexto de grupo, de iglesia. Y la evangelización en comunidad, en iglesia, en grupo, es la mejor manera también de hacer discípulos y de preparar esos discípulos. Pero se suele confundir con programas evangelísticos, que es lo que presenta este artículo. ¿Qué son estas cosas? Son eventos que se hacen una vez cada cierto tiempo, 2 veces al año, una vez al año, para Navidad, no sé, cosas así, donde se invita a un predicador conocido, independiente de que sea en una plaza, al aire libre, cerrando una calle, en la playa, lo que sea, o en el templo, pero está ese predicador que él viene a predicar el evangelio, entonces tú invitan, vengan acá, porque va a estar él y va a predicar él el evangelio. O se hace algo emocionante, algo que llame la atención, un concierto, una obra de teatro, de ahí el tema de Navidad. Acá el autor es claro, él no es que esté en contra de estas cosas, sino que está hablando del problema de estas cosas, que tenemos que considerarlo. Porque Dios puede, evidentemente, y lo ha hecho incontables veces, usar estos programas, pero no son la manera más efectiva ni principal de evangelizar. De hecho, si uno saca las cuentas de cuánto se invirtió, cuánto tiempo se usó para hacer un programa evangelístico, supongamos la obra de teatro, el tiempo, los ensayos, los recursos, lo que se gastó, el sacrificio, el tiempo, todo eso, no se produce la misma respuesta de la gente, o sea, no es equitativo. A veces, no sé, trabajaron muchísimo y no respondió nadie. Bueno, los programas de evangelización sí generan otros beneficios, no siempre la respuesta de las personas. A veces se produce una buenísima unidad entre los hermanos y lo pasan muy bien y son edificados y todos escuchan la palabra que ya conocen, pero son edificados en eso. Entre cristianos logran defender su fe, logran evangelizar, claro, pero el problema es la respuesta. Sin embargo, acá una dependencia excesiva en los programas puede llevar a una evangelización mal nutrida y superficial. Es decir, que no es que el programa esté mal, no es que esté mal hacer cosas así, sino que depender de eso y entender que el evangelismo es exclusivamente eso, ahí está lo malo. Es importante usar cosas así, incluso la salida evangelística. Ya consideremos un pequeñísimo programa, ya. Hay que usarlo estratégicamente, con moderación, con sabiduría, recordando que Dios no envió un programa, no envió una salida evangelística, no envió un show para atraer personas, no, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, una cultura de evangelización es lo que se presenta acá.
Lo que se presenta acá es una cultura de evangelización en el grupo, en la iglesia, de forma personal también, pero esa es la mejor alternativa. Es decir, si no podemos gastar todos estos recursos y tiempo y tantos hermanos que tengan que estar involucrados en un programa evangelístico, lo mejor y lo más bíblico es una cultura de evangelización, donde la iglesia local debe ser el evangelio hecho visible. La iglesia local muestra el evangelio, mostrando amor, mostrando unidad, por supuesto con sus palabras, que tiene que estar ahí, se evangeliza con palabras, y también se manifiesta de muchas formas dentro de la reunión, dentro del culto. Por ejemplo, la Santa Cena, la Cena del Señor, tiene como objetivo mostrar el Evangelio, anunciar el sacrificio de Jesucristo, y que se anuncia esto hasta la venida del Señor, anunciar el perdón de los pecados, y cómo nosotros tenemos que estar constantemente buscando esa pureza, buscando esa renovación, de que ya no quiero seguir en ese pecado, ahora quiero estar preparado para celebrar esto en comunidad, en comunión. El bautismo, por supuesto, evidentemente muestra el Evangelio. La predicación, por supuesto, muestra el Evangelio. Las alabanzas, las oraciones, todo tiene que mostrar el Evangelio. No solamente información sobre la Biblia y cosas que podemos aprender más para decir, hoy día aprendí algo nuevo. No es más que eso. La tarea principal de la iglesia es ser iglesia, hacer lo que tiene que hacer la iglesia, y el diseño bíblico de la iglesia es, a través de estas cosas, la cena, el bautismo, la predicación, la alabanza, la oración, todo esto, mostrar el evangelio. O sea, tenemos que vivir de esta forma bíblicamente. No tanto creando programas, sino cultivando una cultura, valga la redundancia, de evangelización. Entonces, en una cultura de evangelización saludable, por supuesto, y con eso me refiero a aferrada a los términos bíblicos, arraigada a la Escritura, los miembros de la iglesia tienen que entender este papel de compartir el evangelio. Cada uno tenemos que entender que todos somos llamados a eso. No dependemos de la salida evangelística para evangelizar. Cuando viene una visita, podemos de alguna forma acercarnos a esa persona y decir, oye, me gustaría orar por ti. Y en esa oración, por supuesto, tiene que estar el evangelio presente, porque oramos en el nombre de Jesucristo. Conversaciones evangelísticas, intencionales. Quiero hablar con esa persona para mostrarle el evangelio. Así tiene que ser. Intencional, a eso me refiero. Y esa evangelización va a ser eficaz cuando los cristianos hablemos intencionalmente del evangelio, y hablemos el evangelio en interacciones diarias, comunes, de forma tal que sea natural y común que eso pase. Incluso hasta el punto de que las demás personas sepan y den por hecho que si se te acerca alguien a hablar, probablemente sea en torno al evangelio. Y que si yo veo a un hermano que está hablando con otra persona que llegó recién, yo voy a tener la seguridad de que está hablando el evangelio. Si veo a un joven hablando con otro joven, yo tengo la seguridad de que están hablando el evangelio. Independiente de que yo la tenga, si no es para satisfacer a mí, al pastor, a nadie, solamente al Señor. Por eso lo hacemos, porque el mensaje es digno de ser anunciado. Eso es vivir una cultura del evangelio, donde es común, natural, bueno, aceptable y promovido que se predique y se hable el evangelio. Eso sobre el segundo artículo. Y ahora vamos a ver en el siguiente artículo lo que es la cultura del evangelismo. Seguimos con el tercer artículo, una cultura de evangelismo. Muy similar, viene presentando algo muy parecido al artículo anterior, pero desde el punto de vista negativo el artículo anterior. O sea, presentaba como lo contrario a una cultura de evangelismo. Ahora ya se presenta de una forma más positiva. O sea, lo que sí tiene que ser una cultura de evangelismo. En este caso, como ya lo habíamos planteado, donde no dependo de los pastores para la predicación, no dependo de los predicadores, de hermanos con este don para evangelizar, sino que toda la iglesia vive de esta forma.
entendiendo el programa evangelístico como algo bueno, pero sobre todo el mejor y por excelencia programa evangelístico es el culto, es la misma reunión de la iglesia. Y eso se manifiesta, por supuesto, a través del amor que Jesucristo tuvo hacia nosotros y de que nosotros también podemos tener hacia los otros hermanos viviendo en unidad, conforme indica el Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Dice así, Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y eso tiene que manifestarse en la relación entre los hermanos, pero esa relación de amor, sobre todo con la misma predicación del evangelio. Entonces esta cultura de evangelismo en una iglesia implica que todos van a participar, no solamente los líderes, y requiere que esto esté en el ADN, que esté impregnada la iglesia de el evangelio y del evangelismo. Ya definimos el evangelio, ustedes mismos lo definieron, también ahora estamos definiendo lo que es la evangelización y ahora estamos definiendo lo que es una cultura o una iglesia impregnada que respira y que transpira el evangelio. Entonces esa cultura no puede ser impuesta y no puede ser obligada por los pastores, ni por el liderazgo de la iglesia, ni por líderes de evangelismo, ni por nadie. Tiene que ser algo que se dé como consecuencia natural de la continua predicación del evangelio, de la continua oración por la evangelización, de la continua intención, sí, de los líderes para que esto sea así. Es decir, hay un deseo de los líderes de que esto se manifieste en toda la iglesia, en toda la congregación, y que los nuevos que se vayan agregando, hermanos nuevos, también conozcan esto, y que las visitas que no son creyentes digan, oye, esta iglesia es así, vive, tiene esto del evangelio que tanto habla, lo tienen en el ADN. Y para eso es crucial que nos apoyemos mutuamente en la tarea de evangelizar. O sea, el que sabe evangelizar no es simplemente que sea el representante de todos los demás, lo cual sí se puede dar, sí. Pero también ese que sabe evangelizar está constantemente invitando al otro que también lo haga, mostrando así también el amor de Cristo y trabajando como un cuerpo unido. Y continuamos con el artículo 4, ya el último de esta clase, 5 razones por las que no evangelizamos, partiendo desde la base de que el Nuevo Testamento nos ordena evangelizar, es enfático en eso, pero también partiendo desde la realidad de que muchos cristianos no lo hacemos o no lo hacen, de que la iglesia en general, en este sentido hablando, no se evangeliza como debiera ser en relación al énfasis que la palabra pone a eso. Y vamos a presentar acá 5 razones, partiendo por una razón de hermetismo, donde la iglesia generalmente tiende a encerrarse en 4 paredes. No digo que eso esté mal, ojo, no estoy diciendo que eso esté mal. Es bueno que la iglesia tenga sus momentos de intimidad. Es bueno que la iglesia tenga momentos estructurados donde se marque una diferencia entre culto de iglesia y la realidad de lo que está pasando afuera. Está bien eso, es una forma enfática, y lo habíamos mencionado en uno de los artículos anteriores, sobre el programa evangelístico por excelencia. Está bien eso, pero pasa también que por encerrarse mucho se olvida y se tiende a caer en eso de que no se sale para afuera y se limita toda oportunidad para evangelizar. Esa vendría siendo una de las primeras razones, una razón de hermetismo. Entonces, la segunda podría ser una razón de dependencia, cuando se piensa que el evangelismo está destinado a aquellos que tienen el don para evangelizar, o a los líderes de la iglesia, o a un grupo determinado de evangelismo, cosas por ese estilo, no para todos. Otra razón viene a ser algo de, podríamos llamarlo, información a medias al momento, que determinó un miedo después. Es decir, se enseñó el evangelio, se enseñó que todo iba a estar bien, que nada malo iba a pasar, pero cuando sucedió que
uno predicaba el evangelio y era rechazado, o se burlaban de uno, o se producía esta especie de rechazo, y las personas, por el querer mantener una buena reputación, se tendía mejor a no evangelizar, dejar eso para algunos creyentes más maduros o para algunos creyentes un poquito más osados, por no decir locos, para evangelizar, que ellos compartieran su fe. Yo todavía no estoy listo, no es mi momento. ¿Por qué? Porque no se te enseñó desde el comienzo que la fe involucra esto también, involucra este sacrificio. Otra razón podría ser, no sé si existe esta palabra, pero yo le llamo generalmente resultalismo. Resultalismo, que debe haber un nombre, pero no me he dado el tiempo de buscarlo, en verdad, pero va a estar buena una tarea para mí. Cuando uno busca el resultado inmediato de eso, y el buen resultado va a determinar qué también me puedo incluso yo sentir con, con, con todo esto. Si yo voy a evangelizar y veo que hay resultados, entonces estoy bien. Si veo que no hay resultados, entonces estoy mal y me desanimo y no quiero seguir en esto. No se debe juzgar cuando uno está evangelizando el impacto inmediato. No, sino entender que Dios obra en su tiempo, que nos debemos gozar en la evangelización, que debemos hacerlo, no por las ansias de buscar un resultado. Por eso yo también en la misión del grupo de evangelismo decía ser instrumentos de Dios para la extensión del reino de Dios. No que tuviéramos que, como misión, extender nosotros el reino de Dios. No sé si notaron ese cambio. Entonces, bueno, lo estuve comentando también en la reunión que tuvimos el domingo. Eso por otra parte. Y también, esto si no me equivoco ya estaba esa razón de desánimo o resultalismo, como lo quieran llamar, y también la falta de claridad en el Evangelio. ¿No? Personas cuando los hermanos no saben definir bien qué es el Evangelio, no son capaces de que alguien te pregunte, oye, ¿qué es el Evangelio? Y no eres capaz de resumirlo en palabras sencillas o de citar algunos textos claves que te ayuden a eso. Eso viene a ser algo preocupante y es algo que se tiene que tratar. Por eso también me interesaba tanto la primera tarea, que ustedes pudieran definir el Evangelio, formar primero esos conceptos esenciales para definir el Evangelio, buscar los textos bíblicos esenciales que ustedes consideren útiles para definir el Evangelio, y que después pudieran ustedes mismos elaborar una definición de Evangelio, y después no solo eso, sino que concretarlo al hablarlo, al decirlo. Eso me interesaba muchísimo, porque también es un paso previo a poder predicar el Evangelio con convicción, con claridad, con seguridad. Eso es importante. Así que todas esas 5 razones, sea hermetismo, sea dependencia, sea este desánimo, sea este miedo al rechazo, o sea esto último que veíamos, que es la falta de claridad para definir el Evangelio. Todas esas cosas pueden, por supuesto, ser tratadas. Para eso es este curso. Y también los desafíos que tenemos que cumplir, como las tareas y todo eso. Así que hasta acá las lecturas, los 4 artículos que tenemos para esta semana, que sean de bendición. Y estamos comentando, contactándonos para todo lo demás. Un gran abrazo, bendiciones.